Bueno, muy buenas noches. Iniciamos un nuevo módulo. El módulo se denomina limpieza en zonas de riesgo eléctrico. Así se denomina nuestro módulo. En la noche de hoy vamos a tocar el tema riesgo eléctrico para dar una breve introducción con respecto a lo que tiene que ver con el manejo de la electricidad en las áreas de trabajo. Todo lo que sería el riesgo eléctrico estaríamos gestionando poco a poco, tanto de corriente alterna como de corriente estática, que son los que más están presentes en los lugares de trabajo. Bueno, iniciamos con todo eso previo. Tengan todos éxito. Les deseo que este módulo le vaya bastante bien. Comenzamos la clasificación. Comenzamos por clasificación, que es corriente alterna. Comenzamos con lo que es la extra alta tensión. Corresponde a tensiones superiores a 230 kV. Alta tensión corresponde a tensiones mayores o iguales a 57.5 kV y menores o iguales a 230 kV. Media tensión son los de media tensión nominal superior a 1000 volt e inferior a 57 kV. En realidad es 57.5. 57.5 kV. Baja tensión. Los de tensión nominal mayor o igual a 25 volt y menor o igual a 1000 volt. Muy baja tensión, tensiones menores a 25 volt. Bueno, tenemos los factores para la circulación a través del cuerpo humano. Como se darán cuenta, los lugares de mayor índice o de mayor fuerza o impacto dentro de lo que tiene que ver con las lesiones eléctricas son, por ejemplo, las manos con un 28.4%. Le sigue la cabeza con 12.6%. Pies y piernas, un momentito. Pies y piernas en 11.5, 11.6, es muy poco la diferencia. Son los que ocupan el tercer lugar en circulación, en porcentaje de circulación de la corriente eléctrica una vez que ingresa a nuestro cuerpo. Bueno, la existencia de un circuito eléctrico compuesto por elementos conductores, que el circuito esté cerrado o pueda cerrarse, la existencia en dicho circuito de una diferencia de potencial mayor que cero. Ok. Localización de los riesgos eléctricos. Todos los lugares donde estén equipos energizados, vamos a tener riesgo eléctrico. Ya sea esto en tableros, maquinaria, motores, estructuras, las conexiones, los postes, la estructura. ¿Mm? También tenemos los transformadores, las herramientas eléctricas. Factores para la circulación del cuerpo para la circulación a través del cuerpo humano. Depende de la intensidad de corriente, la resistencia del cuerpo humano al paso de la corriente, el tiempo de exposición y el recorrido de la corriente por el cuerpo humano. Características. El cuerpo humano
sea un buen conductor, lo cual se incrementa con la humedad. El cuerpo humano forma parte de un circuito eléctrico y que el cuerpo humano esté sometido a una tensión o voltaje peligrosa. Tres son factores para la circulación de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano. Resistencia eléctrica al paso de la corriente por el cuerpo humano. Resistencia de contacto depende de los materiales que cubren la parte del cuerpo que establece contacto. Resistencia propia del cuerpo humano. Y resistencia de salida incluye la resistencia del calzado y del suelo. ¿Por qué? Porque generalmente lo que ingresa a nuestro cuerpo debe salir del mismo y busca las partes terminales, parte del pie, rodillas, codos, muñeca, nudillos. Ahí lo vamos a repasar un poquito más adelante para que ustedes se den cuenta. Forma de contacto, guapo el muchacho, te subió a conectar. Solo a modo de ejemplo para que ustedes vean que esta cuestión de el robo de la energía eléctrica o de las redes de alimentación a las ciudades no es solo acá. Contacto eléctrico directo cuando tocamos con la mano algún elemento expuesto a través del cual esté pasando corriente en ese instante. Forma de contacto eléctrico directo puede ser por exceso de confianza por lo general. Por lo general, mm, si uno lo hace en forma correcta, no hay nada más seguro que trabajar con la corriente eléctrica. Pero si lo hace de manera incorrecta o de manera descuidada, omitiendo o queriendo saltar pasos de verificación antes de proceder a iniciar sus labores, sí o sí va a llevarse una sorpresa. Pena que a veces no contamos con cuáles serían las consecuencias de nuestra exposición, digamos, involuntaria sería si nosotros no nos estamos exponiendo. ¿Cómo es lo que se puede, y cómo es que se decía? Se me fue. Espero me disculpen en cualquier momento cuando me vuelva a la mente, voy a volver a mencionar el tema y le voy a pasar el dato. Pero en síntesis, por lo general, es un exceso de confianza o una actitud temeraria, lo cual ocasiona la mayoría, no todo, pero la mayoría de los accidentes eléctricos. El eléctrico indirecto, forma de contacto eléctrico indirecto, sería tocando la fuente eh, y que la corriente busca a tierra, busca descargar a tierra. Y por supuesto pasa a través del cuerpo humano debido a que es un ente húmedo que no ofrece mucha resistencia al paso de la corriente, entonces pasa a través del cuerpo humano produciendo quemaduras de primer, segundo y a veces de tercer grado dependiendo de la intensidad y el tiempo de exposición.
Acá nos cita, siempre nos cita, cuatro ejemplos nos cita, pero todo tiene que ver con equipos eléctricos. Uno sería por defecto del aislamiento interno, por defecto de origen externo, por inversión del conductor de protección con un conductor activo, o por defecto entre el conductor de protección y un conductor activo. Sí, tal cual. Los riesgos más comunes, riesgo de arco eléctrico. ¿Cuáles son las posibles causas? Malos contactos, cortocircuitos, apertura de interruptores con carga, apertura o cierre de seccionadores. ¿Mm? ¿Qué medida de protección debemos recomendar? Recomendar sería. Porque por lo general a veces optan por hacernos caso o no. Ya depende de la actitud del grupo ante este sistema de trabajo. Bueno, riesgo de ausencia de electricidad, posibles causas serían de apagón, no disponer de un sistema interrumpido de potencia, no leer, no tener plantas de emergencia, no tener transferencia. Las medidas de protección serían disponer de sistemas ininterrumpidos de potencia y de plantas de emergencia con transferencia automática. Riesgo de contacto directo, posibles causas, como vemos acá, o sea, el primordial, preferencial, como le quieran llamar, es negligencia de técnicos o impericia de los mismos. ¿Cuáles serían las medidas de protección y las distancias de seguridad, interpretación e imposición de obstáculos, aislamientos o posible riesgo, contacto indirecto, nos quedamos? Falla de aislamiento, mal mantenimiento, falta de conductor de puesta a tierra, por lo general eso son los que ocasionan el famoso me pasó un poquitito de corriente en la lavarropa o me pasó un poquitito de corriente en la heladera. Es complicado, gente, y cuando nosotros salimos de nuestra casa, toda nuestra gente se queda en nuestra casa y nosotros tenemos que salir a trabajar. Y yo recomiendo siempre de que no es un gasto, es una inversión. Y como decía mi finado padre, se paga la tranquilidad se paga, tiene precio. Es por eso que yo les recomiendo manden instalar un disyuntor diferencial de potencia en sus casas. Porque para cuando nosotros salimos, nuestra familia se sienta protegida y ante los hechos que pudieran suceder en forma accidental, mientras nos encontramos ausentes por motivos laborales. Hasta ahí, hasta ahí me están entendiendo bien. Se escucha bastante bien porque me marca mucho a mí que mi internet está inestable. Por favor, si... Sí, profe, se escucha bien. O sea, yo de mi parte escucho bien. Ah, genial, genial. ¿Y usted, señora María?
Y sí, yo lo que le estoy diciendo, que de mi parte yo no tengo problema, se escucha bien, se le Ah, escucha bien. genial, genial, genial. Gracias, gracias, gracias. Me pone en duda porque de tanto en tanto me parece eso, su internet inestable me parece. Ay, pero bueno, en fin. Digamos, riesgo de cortocircuito. Este es uno de los principales, señoras, que debemos de tener en cuenta. Por eso se recomienda la instalación del disyuntor diferencial de potencia en nuestras casas. No es un gasto, es una inversión. Dependiendo del tamaño de la instalación de tu casa, te sale un poquitito más caro o un poquitito más barato. Todo depende de la potencia que se encuentra en el tablero para poder comprar este equipo tan necesario, tan útil y necesario en estas épocas en las cuales se desarrollan nuestras tareas. Fallas de aislamiento nos da como primer motivo de los cortocircuitos. Impericia de los técnicos. Si no sabe, no lo haga. Pregunte al que sabe. Medida de protección, interruptor automático con dispositivo de disparo a máxima corriente o cortocircuito fusible. Posibles causas, dice unión y separación durante constante de materiales como aislante, conductores sólidos y gases con la presencia de un aislante. Las medidas de protección recomendadas para evitar la electricidad estática serían sistema de puesta a tierra, conexiones equipotenciales, aumento de la humedad relativa, ionización del ambiente, eliminadores eléctricos, radioactivos de pisos, conductores. Está nerviosa la hija mía, si no. Riesgo por equipo defectuoso. Posibles causas serían mal mantenimiento, mala instalación, mala utilización y tiempo de uso y transporte inadecuado. Algunas medidas de protección, mantenimiento predictivo y preventivo, construcción de instalaciones siguiendo las normas técnicas, caracterización del entorno electromagnético. Riesgo de rayos. Hay zonas que son preferenciales para, digamos, estos eventos naturales, pero no todas las zonas eh, son aptas, pero sí es de mucho cuidado este defecto. Estoy conectando mi computadora, si no se me va a apagar. Ay, 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 ay. Compré un cargador para no tener nada. Bueno, continuemos. Estamos en lo mismo. Riesgo de rayos dice fallas en el diseño, construcción, operación, mantenimiento del sistema de protección. Por lo general, el sistema de tensión o, digamos, de disipación sería en este caso, debido a que la fuerza eléctrica producida por la naturaleza llega
en el lugar donde debe llegar, que es su disipación o su igualación a cero una vez que toca el suelo. Medidas de protección nos recomiendan para rayos, bajantes, puesta a tierra. Este es lo que hasta ahora yo, bueno, bueno. Yo no me encuentro o no encontré aún en ninguna de las empresas para las cuales presto servicio. No encontré, por ejemplo, equipotencialización, que sería la igualación o la equiparación en el tablero ante una posible caída para evitar de que el mismo se expanda dentro del circuito eléctrico interno de la empresa. Apantallamiento sería con unas pantallas protectoras. Tampoco lo he visto. Topología de cableado, eso sí, ya lo he visto. Al igual que los pararrayos, la bajada, la puerta a tierra. Además de suspender las actividades de alto riesgo cuando se tenga personal al aire libre. Interesante. Riesgo por sobrecarga. Oh, acá está nuestra famosa zapatilla. Y encima que a veces somos tan temerarios que nos atrevemos otra vez a conectarle trifásico a la zapatilla para aumentar aún más los equipos conectados a nuestra zapatilla. Por lo general se supera ampliamente los límites nominales de los equipos conductores de estas instalaciones. Por eso es que se dice que no cumplen normas técnicas. Las conexiones son flojas, armónicas. Tensión de contacto serían los rayos a través de la falla de tierra, falla de aislamiento o violación de distancias de seguridad. Tensión de paso serían las posibles causas, podrían ser también lo mismo, rayo, falla de tierra, falla de aislamiento. eh, Debemos nosotros tener siempre lugares restringidos o se puede autorizar el trabajo con supervisión en determinadas áreas donde nosotros detectamos de que no vamos a poder controlar los riesgos eléctricos existentes en el área con equipos de protección personal, ya que los equipos de protección personal son equipos, o sea, sería lo último que le debemos imponer al personal para su uso. No sé si se acuerdan, ¿verdad? El módulo pasado nos estuvimos dando análisis de riesgo. Puesta a tierra de baja resistencia, restricción de acceso, alta resistividad al piso. ¿Mm? Para nuestra evaluación de riesgo debemos de tener en cuenta nosotros lo siguiente: con qué tamaño de tensión estamos enfrentándonos. Siempre debemos de mirar cuál es el tamaño de la tensión con la cual vamos a trabajar. Y en base a eso, ¿se acuerdan que debíamos establecer nuestra matriz de riesgo? ¿Mm? Donde tenemos la gravedad versus la frecuencia. ¿Mm?
Espero que sí se acuerde, porque es prácticamente una continuidad del mismo, de la misma materia. Tenemos algunas medidas. Dice que existan condiciones peligrosas plenamente identificables, tales como instalaciones que carezcan de medidas preventivas específicas contra el riesgo eléctrico, condiciones ambientales de lluvia, tormentas eléctricas y contaminación, equipos o productos con conexiones defectuosas. ¿M? El B sería que el peligro tenga un carácter inminente, es decir, que la exposición al riesgo, caracoles, ¿dónde se fue mi mouse? Ah, bueno, ok, dentro la tomamos otra. Racional en la exposición de riesgo conlleve a que se produzca el accidente. Esto significa que la muerte o una lesión física grave, un incendio o una explosión puede ocurrir antes de que se haga un estudio a fondo del problema para tomar las medidas preventivas. Que la gravedad sea máxima, es decir, que haya gran probabilidad de muerte, lesión física grave, incendio o explosión que conlleve que una parte del cuerpo o todo pueda ser lesionado de tal manera que se utilice o quede limitado su uso en forma permanente o que se destruyan bienes importantes cercanos a la instalación. De que existan antecedentes comparables, el evaluador de riesgo debe referenciar al menos un antecedente ocurrido con condiciones similares. Acá tenemos algunas de las recomendaciones para preparar nuestra señalética, tanto en medidas y la combinación de colores que va a necesitar. Bueno, hay algo muy interesante, no sé si ustedes se fijaron, eh, en varias empresas, para no decir que en casi todas, se olvidaron que la pandemia ya terminó. Por ende, las restricciones existentes en época de pandemia ya no son tratados acá. ¿Recuerdan que era obligatorio tener, antes de ingresar a los sitios o a los puestos de trabajo, era eh, juntémonos para hacer una... Seguimos teniendo el 141 como referente de emergencia, seguimos teniendo en algunas áreas de algunos lugares seguimos teniendo 126 porque quería evitar 146 porque quería evitar cambiar la pictografía por el costo, bla, 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 y todavía es lindo. Seguimos teniendo esa cuestión de mantener distancia de 2 metros como mínimo entre personas y en algunos lugares donde es innecesario el uso de tapabocas, seguimos teniendo señalética de como uso obligatorio de uso de tapabocas. Yo le, yo le recomiendo a la gente que verifique primero su fotografía, verifique todo lo que ellos consideran importante antes de llamarle a un evaluador de riesgo, porque por lo general no hay peor cosa que llegar a la empresa
para realizar tu trabajo y que vos encuentres que lo básico y fundamental todavía no se cambió. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, cuando vamos a ver, cuando vemos en nuestra área de trabajo, este tipo de señales nos indican de que hay peligro de riesgo eléctrico o arco eléctrico cuando vemos la primera señal, que es el rayito en medio de un triángulo de bordes, en un triángulo amarillo de bordes negros, en el cual va la pictografía del rayito en negro. Tenemos otro tipo de señalética que es el de obligación. Tenemos, por ejemplo, en este caso, uso obligatorio de botas dieléctricas, botas con un símbolo de riesgo eléctrico para poder indicar que eso es una bota dieléctrica. ¿Mm? Prohibición. Por ejemplo, tenemos el símbolo de prohibido el paso, en donde está un peatón caminando con una línea transversal sobrepuesta. ¿Mm? Y entre el primero y el último, hay similitud. A ver, señora, se me quedaron dormida, parece. Sí, profe, hay similitud. Exacto, hay similitud. Pero en el significado, ¿es lo mismo? En el dibujo sí, en el significado creo que no, porque ahí en el último lo está diciendo atención, por la alta tensión al dibujo. En cambio el otro dice que es un riesgo eléctrico. Así mismo, el triángulo con bordes negros, el triángulo amarillo con bordes negros significa peligro y en este caso el riesgo eléctrico. El de abajo es de información de peligro. Sí, Ujú. Perfecto, perfecto. Es un aviso con un símbolo de riesgo eléctrico, o sea, que te está avisando que hay riesgo eléctrico presente en el área. así mismo. Ok, ¿qué tal rindieron la vez pasada? Yo creo que bien, no sé si creo que habré, no sé si erré, pero hice todo, traté de hacer todo, profe. Genial, 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 Está sin bien, profe. problema. Espectacular, Creemos que señora todo Diana. bien. Espectacular, espectacular. Qué suerte. Bueno, gente, sigamos un poquito más. Vamos a seguir. Era para despertarnos un poquitito nomás la cuestión. Ya la encontré en mi mouse. Estaba ahí. Bueno, acá viene la parte un poquito más fuerte, los efectos físicos. Y después de todo vamos a ir a cenar. O a preparar un sándwichito, o a preparar su mate, o su café, no sé. Entonces ya depende de cada uno. Las lesiones más frecuentes son las producidas por la electricidad con el paso de corriente. ¿Por qué? Porque puede producir muerte por paro cardíaco o asfixia debido a que el mismo produce una quemadura interna que va, eh,
digamos, bajando por el cuerpo, buscando un área más sensible o más seca donde salir del cuerpo. ¿Mm? El otro es, sin paso corriente, sería la quemadura por el arco eléctrico, el cual por lo general el área que más afecta es la lesión en los ojos. También hay unas lesiones secundarias debido a la explosión de las atmósferas inflamables. Espero que se estén acordando de todo lo que dimos el módulo pasado nomás, porque ese le va a ayudar bastante. Bueno, algunos efectos fisiológicos directos de la electricidad sería por el paso de la corriente alterna a baja frecuencia. Esta unidad significa miliamperio. ¿Mm? De 1 a 3 es el famoso me dio un sustito. El paso de la corriente produce cosquilleo, no existe peligro. Eh, y sí y no. Después se van a dar cuenta por qué. De 3 a 10 es electrización, el paso de la corriente produce movimientos reflejos, etcétera. De 10 hasta 24, el paso de la corriente provoca contracciones musculares, agotamiento, la famosa tetanización. ¿Mm? De 25 en adelante se produce el pequeño paro cardiorrespiratorio. De 25 a 30 produce asfixia. Si la corriente atraviesa el tórax, por lo general puede contraer los pulmones y lo cual ocasiona asfixia. Y de 60 a 75 miliamperes. Siempre estamos hablando de miliamperes. Sí, si la corriente atraviesa el corazón, se puede producir una fibrilación ventricular. Acuérdense que es parte de los órganos blandos, es también el corazón. Por más fuerte que a veces lo sentimos, él es parte de lo que serían los órganos blandos dentro de nuestra cavidad torácica. Acá tenemos intensidad, duración y el efecto. ¿Mm? Dijimos que de 0 a 1 en miliamperios, la duración del choque eléctrico podría ser independiente. Los efectos fisiológicos serían umbral de percepción, no se siente el paso de la corriente, etcétera. De 1 a 15, independiente, desde cosquilleo hasta terminación, tetanización muscular. Ok. Varios por minuto, después tenemos segundo, tenemos más de un ciclo cardíaco, menos un ciclo cardíaco, por encima de 20. Después tenemos los efectos inmediatos. Me gustaría pausar luego de tocar esto entre hombre y mujer. Tenemos una percepción diferente. Para la corriente continua, en el hombre a partir de 1 y a la mujer a partir de 0,6,
Y para corriente alterna, es siempre a 50 hercios, que es lo que tenemos en el ambiente nuestro. En hombres tenemos de un 0,4 y para la mujer de 0,3, ninguna sensación. El umbral de percepción se activa recién en el hombre a partir de 5,2, en la mujer a partir de 3,5. ¿Mm? Después tenemos distintos grados a distintos niveles de corriente, pero como se darán cuenta, entre el hombre y la mujer varía hasta el punto de la fibrilación ventricular. ¿Mm? Cuando se produce la fibrilación ventricular, ambos cuerpos eh, igualan el paso de la corriente, pero antes de eso no hay similitud. Siempre la mujer está por valores menores a los obtenidos por los varones. Bueno, me gustaría parar aquí y continuamos dentro de 10 minutitos, ¿les parece bien o de poco? Está Por mí bien está bien, así, profe. profe. Perfecto, nos vemos en 10 minutos entonces. Nos vemos en 10 minutitos.